Hola a todos, bienvenidos al último panel de justicia de este 2020. Quiero contarles un poco de qué va este programa. Esta es una producción de Lumos y Mujeres por el Cambio. Este es un colectivo de mujeres que buscan empoderar social y políticamente a las mujeres en pro de una realidad equitativa y plural. El día de hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ya que hoy se celebra. Y bueno, quiero contarles un poquito de qué va este día o por qué se celebra. Este surgió de la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal. Ellas fueron tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante en turno, Rafael Trujillo, que aparte era como el máximo soberano. Por esta razón, la ONU emitió en 1993 una resolución que incluye la emblemática Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sentando las bases para que en un futuro todo fuera libre de la violencia de género hasta por siempre, ¿no? En el ámbito de la concienciación, de la Asamblea General, esta adoptó en el año 2000 la resolución, ¿no? Y fue el 25 de noviembre, precisamente de ese año, que se declaró oficialmente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el marco de esta conmemoración se invita a los gobiernos, a las ONG, a organizaciones internacionales y claro, también a la sociedad a coordinar actividades cada año, digo, día con día, pero en especial este día, para que todo el público, la gente, todos hagamos conciencia y pues claro, se elimine este gran cáncer. Pero para hablar de esto mucho más a profundidad y entrar en detalle, me gustaría invitar a tres panelistas. Y bueno, me gustaría empezar con Claudia Sánchez. Ella es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido parte de la transición de la Procuraduría a Fiscalía como enlace en el Congreso de la Ciudad y ha participado en las transformaciones en el marco jurídico de protección contra las mujeres. Bienvenida, Clau. Hola Diana, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola a toda la familia del auditorio y a los compañeros panelistas, Estrella, amigo Moy, ¿cómo están? Buenas noches. Justo estoy por presentar a Moisés Sánchez. Él es maestro en Administración Pública, es economista egresado del Instituto Politécnico Nacional. También fue director del Instituto Municipal para la Defensa de los Derechos de la Mujer en Coacalco, de Berriozábal, si no lo dije mal, en el Estado de México. Y actualmente trabaja como integrante del Consejo Consultivo y Ciudadano para el seguimiento a casos de feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres. De la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados. Bienvenido, Moisés. Diana, muchas gracias, buenas noches. Hola, buenas noches. A todas, Pepe. Creo que es importante, Claudia, perdón, es importante, me falta Estrella. Estrellita, muchas gracias. Es importante este tema, sobre todo en este marco, ¿no? Como bien ampliabas en la presentación. Entonces, pues nuevamente agradezco la invitación y estamos aquí para servir y quienes nos observen, pues también estén atentas y atentos, ¿no? A la información. Exactamente. Justo hablando de Estrella, quiero también darle la bienvenida. Ella es Estrella Méndez, es psicóloga, maestra en educación feminista, pero recientemente fue reconocida como agente de cambio social por el Instituto Humanista de Psicoterapia y tiene experiencia en la docencia universitaria, diseño institucional y de Además, es cofundadora e integrante activa de Mujeres por el Cambio, con quien hacemos esta producción. Y bueno, como ya les expliqué, es un colectivo que produce junto a nosotros este panel de justicia. Bienvenida, Estrella. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias por abrir estos espacios y por este deseo, pues me parece que nos convoca la intuición, nos convoca un poco la sabiduría de querer, de saber que algo no está bien y que hay que hacer algo, ¿no? Y que la posibilidad del día de hoy hacerlo por estos medios, pues es bastante interesante. Pues muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, antes de comenzar ya en lo que nos trajo hasta acá,
me gustaría invitar a todos los que nos ven y que están compartiendo este live, que pues interactúen, manden sus preguntas, sus dudas, y bueno, aquí nuestros 3 especialistas los van a responder o a tratar de responderlas. Y pues nada, es todo. ¿Qué les parece si comenzamos ya con el primer tema, que implica un poco los tipos de violencia? Sabemos que existe, o bueno, cuando decimos violencia, por lo general se piensa en golpes, pero no solo existen los golpes en general, sino hay otros tipos de violencias. Claudia, ¿cómo se manifiesta la violencia en el ámbito político, por ejemplo? ¿Nos ayudarías a contestar esta pregunta? Gracias, Diana. Pues justo como comentabas, ¿no? Hay distintos tipos de violencia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala algunos tipos, como son la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia simbólica, no, verbal, disculpa, la violencia patrimonial, la violencia psicológica, la violencia sexual, ¿no? Y bueno, también nos define que hay otras, cualquiera que esté ahí mermando las libertades de las mujeres. En este caso, tú me haces la pregunta sobre la violencia política, ¿no? Como en el ámbito político, y justamente, pues no aparece en esta ley explícitamente, ¿no? Como violencia política. Sin embargo, esta existe, esta sucede históricamente, la hemos tenido no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero. Pero vaya, a partir de nuestro derecho que hemos alcanzado al votar y ser votadas, ¿no? En el 53 y a partir del 55 que podemos ser votadas y que se logran 4 espacios en el Congreso para las mujeres, pues hemos tenido esas reacciones de quienes se niegan a permitirnos el espacio, ¿no? O a soltar sus espacios como lo asumen. Y vaya, tenemos que la violencia política se define como aquellas acciones y omisiones que sean basadas en el género, que se presentan para mermar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Y tenemos también que este tipo de violencia generalmente puede ser simbólica, verbal, ¿no? En el espacio público o en el espacio privado, pero también en el espacio físico, en los medios de comunicación y ahora en el ciberespacio. Tenemos distintos casos muy nombrados, muy famosos en nuestro país sobre el tema de la violencia política contra la mujer, y cualquiera podrá acordarse de este fenómeno que se dio sobre las Juanitas, ¿no? Cuando recientemente se acababa de aprobar la cuota de género, se ponían a mujeres en los espacios de candidatas, en primera, los espacios de candidatas donde los distritos eran perdedores, ¿no? Pero ese es otro fenómeno. El fenómeno de las Juanitas, pues era que se ponía a las candidatas mujeres como titulares, pero como suplentes a hombres. Y después, una vez ganados los espacios, pues se les hacía renunciar. Este es un tipo de violencia política. Pero también tenemos otros, que les comentaba, donde se les da así las candidaturas a las mujeres, pero en distritos que sean perdedores, ¿no? Que no represente un riesgo para los hombres que puedan ganar. También tenemos otra parte de la violencia política que
pues lo encontramos cuando están en el ejercicio de las campañas o en el ejercicio político donde se otorgan algunos recursos, pues tenemos que muchas veces se limitan más los recursos económicos a las mujeres que a los compañeros hombres, ¿no? Otro tipo de violencia la encontramos con los medios de comunicación. Los medios de comunicación a veces pues no se les pasa alguna información, digamos que se le pierde la cobertura de las mujeres ante sus acciones, ¿no? Y no lo mismo con los hombres. También tenemos la violencia cuando ya están en el poder, cuando logran entrar a los espacios, pues muchas veces se les limita, se les limita la información, o tenemos casos muy reconocidos, como el caso de Rosa Pérez, de Chenaló, de Chiapas, ¿no? Que incluso hay sentencias del tribunal, porque era una mujer que logró ser presidenta municipal y que desde el principio la acosaban y le señalaban por cuestiones de género. Se preguntaba y se cuestionaba cómo era posible que una mujer pudiera eh, gobernar, ¿no? Pero se le hace renunciar con el secuestro de 2 diputados y el Congreso lo aprueba inmediatamente, ¿no? Y tenemos otros casos más, como el caso de una regidora en Puebla, Ruth Zárate, que se le estuvo limitando económicamente con sus recursos por 11 meses, no se le pagaba su sueldo, esperando que en cualquier momento lograra renunciar. Al final el tribunal termina dando una sentencia a su favor, y una vez que gana esta sentencia, se le lleva el dinero para pagarle en una forma pues ridícula, dándole el dinero en efectivo y con billetes de denominación pequeña, ¿no? Para evidenciarla y ridiculizarla. Entonces, tenemos una serie de ejemplos donde la violencia política pues se ha ejercido sistemáticamente en contra de las mujeres. Creo que ya me pasé un poquito del tiempo, pero igual y más adelante sigo platicando un poco más de este asunto. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Más bien, ahora más, yo quisiera saber, en caso de sufrir este tipo de violencia que es más común de lo que pareciera, ¿a qué instituciones se podría acudir? Sí, claro. Bueno, esta parte que te comento que es complicada, que aún, digamos, no está tipificada la violencia política en esta ley, pues deja como, ay, un poco endeble la defensa del derecho de la mujer, ¿no? Pero tenemos instancias para poder acudir a denunciarla. En primera instancia tenemos al INE, que ya tiene un consejo, una comisión de género, y que aparte tiene sus propios procedimientos internos para poder sacar ahí algunas resoluciones en caso pues esta violencia política en los momentos de las campañas. Pero al mismo tiempo tenemos también la FEPADE, y luego también está la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas, que también forma parte de la Fiscalía General, ¿no? Está también Derechos Humanos, está la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tenemos la CONAVIM, ¿no? Entonces tenemos esta serie de instituciones que, vaya, tratando de buscarle por algunos espacios legales que se puedan, oportunidades, pues defender el asunto. Lo que yo diría es que hay todavía mucho por hacer en temas de violencia política. Hay que decir que los cuestionamientos a las personas que deciden pues formar parte de la vida pública siempre vamos a ser, van a ser, digamos, objeto de cuestionamiento, ¿no? Pero aquí el tema es cuando es abocando directamente a temas de género.
cuando se cuestiona cómo una mujer va a gobernar, cuando se ataca su vida íntima, cuando se cuestiona incluso su sexualidad, ¿no? Y también otra parte, cuando incluso a los hombres se les quiere caricaturizar con algunas características femeninas. Eso también es una violencia política contra las mujeres. Claro, claro. Lo dejo por ahí. Sí, y justo siguiendo otro tipo de violencia que, bueno, como dices, es bastante triste, ¿no? Que ridicularizando o dándoles adjetivos femeninos creen que es ofensivo cuando, pues no, nada que ver. Y creo que esto va un poco por la violencia psicológica, que me gustaría saber qué opinas, Estrella, respecto a la violencia psicológica o cómo se manifiesta, mejor dicho, en el ámbito general. Mira, es muy importante lo que nos mencionas porque la psicología prácticamente es todo. O sea, es difícil que no haya psicología en algún lado, ¿no? Puesto que la cultura la crea el hombre y la psicología corresponde a la estructura de pensamiento, a la estructura emocional y educativa de los seres humanos, ¿no? Entonces, hay psicología del medio ambiente, hay psicología de la salud, hay psicología del deporte, hay psicología en las organizaciones, hay psicología en todo. Entonces, cuando me dices, ¿qué tipos de violencia psicológica hay? Pues todo, ¿no? Es decir, puede haber violencia en la arquitectura, del diseño de las ciudades, hay violencia educativa, hay violencia obstetra, hay violencia económica, hay violencia política, justo como lo comentaba hace rato, hay violencia emocional, hay violencia física, ¿no? Hay una cantidad de violencia impresionante y todo es psicológico. ¿Por qué todo impacta en lo psicológico? Pues porque somos seres humanos y los seres humanos tenemos una construcción psicológica de todo lo que nos influye. No es algo, durante mucho tiempo las corrientes psicológicas y las primeras corrientes explicaban que lo psicológico es algo que le pasa a una persona de manera muy individual y de manera interna y que él solo lo tiene que resolver, ¿no? Pues no es así, la psicología es algo que se construye todo el tiempo en lo que ocurre alrededor de las personas. La psicología es colectiva, es circunstancial, es cultural, es histórica, es económica, ¿no? Es política. Somos agentes políticos. Nuestro cuerpo es un agente político. Es un agente político que hace presencia en los lugares de trabajo, en los lugares, en una participación económica, en una participación incluso de consumo. Somos agentes políticos de consumo, ¿no? Entonces, la psicología es la puesta en escena del ser humano como una construcción política de lo que ocurre alrededor de todos nosotros. Entonces, ¿qué es la violencia psicológica? La violencia psicológica es todo aquello que va a impactar a las personas, ya sea en lo individual como aquello, como en lo colectivo, ¿ok? Se me ocurre, por ejemplo, en políticas públicas, todos estos lugares abandonados donde no se hace una limpieza de las calles, donde no se pavimenta, donde no se ilumina, donde hay un abandono de las políticas públicas, eso es violencia psicológica que va a impactar de manera directa a los ciudadanos, ¿no? Pero también estoy pensando en la violencia obstetra, ¿no? Estas mujeres que van al seguro por un parto y el médico y las enfermeras o los enfermeros están agrediendo todo el tiempo a la mujer y le están diciendo que bueno, pues si estaba sufriendo en el parto, pues lo tuvo que haber pensado antes de abrir las piernas, ¿no? Como si se hubiera embarazado ella solita, ¿no? Por obra y gracia del Espíritu Santo y como pues ya pasó, pues puede volver a pasar, ¿no? Y es muy violento porque el embarazo en sí es violentado en general, ¿no?
Entonces, quiero definir específicamente violencia en el sentido de tener una acción con la firme intención de hacerle daño a alguien, ¿vale? Cualquier tipo de daño. Eso es violencia, tener la intención muy clara de causar daño, ¿ok? Entonces, el daño puede ir desde tu pareja que agrede, o las parejas que se agreden entre sí, e ir desde los golpes, desde aventarse la plancha o aventarse el celular o romper las cosas personales de alguien. Ahí puede estar la violencia también, ahí está la violencia psicológica, hasta la manipulación, ¿no? Donde la manipulación es que por medio de chantajes, por medio de amenazas, logro que la otra persona sufra un daño, ¿ok? Entonces, yo tenía en algún lugar, en algún momento, una de mis alumnas en la universidad llegaba muy contenta a su clase los sábados y decía que estaba muy contenta de poder ella estar yendo a la universidad a tomar clases porque su esposo le había dado permiso, ¿no? Y eso consideraba que eso era un apoyo. Y yo le decía, ok, ¿y por qué es el apoyo? No entiendo en qué momento tu esposo es el apoyo, él te paga la escuela, o qué tipo de apoyos tienes a partir de él. Y me dijo, bueno, es que me da permiso, ¿no? Y pero además me dijo, bueno, te vas a ir a la escuela, pero me pasas a hacer todo el quehacer, me pasas a dejar de comer para toda la semana y quiero a los niños arreglados, listos, ¿no? Y no quiero pretextos de que por irte a la escuela me desatiendas, ¿no? Eso es violencia. ¿Por qué es violencia? Porque tiene la firme intención de obstaculizar el proyecto de vida de una persona, ¿no? Y hay chantaje y ocurre todo lo que va pasando, ¿no? Indira, tengo una niña violentándome. Entonces, a mí me gustaría rápidamente, no sé si todavía tengo tiempo. Claro, lo que desees. Mi amor, por favor. A mí me gustaría señalar como un cuadro, Indira, por favor, un cuadro sindromatológico, que serían como las especificaciones de cómo sé que estoy sufriendo violencia, que estoy viviendo violencia psicológica, ¿vale? Una, para que así vayan tomando nota quienes nos están viendo, específicamente como mujeres, sentirte fea, verte al espejo y ver en el espejo algo que no te gusta mirarte al espejo, ¿no? Dos, bueno, pues sentir que no puedes hacer nada, hay un miedo excesivo en las tareas de la vida cotidiana, hay un miedo excesivo a salir a la calle, tengo miedo a que me fuera a pasar algo, ¿no? Hay una cantidad incluso de pánico un poco, ¿no? En la vida cotidiana, no es que realmente yo vaya a viajar en avión y entonces me dé miedo, no, o sea, es en la vida cotidiana, en lo que yo hago generalmente hay un miedo excesivo. También hay alteraciones en el apetito, la gente deja de comer o sube espontáneamente de peso porque se da atracones, ¿no? Comen excesivamente también y en un atracón donde suben muchísimo de peso. Hay alteraciones en el sueño, la gente empieza a ya sea dormir mucho o dejar de dormir. Presenta insomnios y esto se vuelve casi una locura, ¿no? Porque los insomnios le producen ansiedad, le producen alteraciones en el apetito, ¿no? Sentir fatiga excesiva, muy cansados, es gente que está muy cansada, no tiene concentración en lo que está haciendo, ¿vale? Es un cuadro sindromatológico muy breve, pero que si le diste 3 palomitas a estos síntomas, probablemente sufres violencia. ¿Por qué?
violencia en donde sea, puede ser violencia en el hogar, en el trabajo, en la pareja, con los hijos, con la familia, en toda la comunidad pudiera estar generando un tipo de violencia sobre las personas, ¿no? Porque estos síntomas son síntomas de depresión y ansiedad, ¿ok? La gente empieza a tomar, por ejemplo, también, ¿no? Empieza a aumentar sus niveles de alcoholismo y el alcoholismo culturalmente está aceptado como un síntoma de depresión. O sea, la gente no distingue que está tomando de más porque la cultura lo aprueba. Y además te dicen, ¿no? Generalmente, sobre todo en los hombres, pero habitual, no se excluye a las mujeres. Cuando la gente está triste, la familia, los amigos los invitan a tomar, ¿no? Vamos a tomar, no estés triste, ¿no? Específicamente en los hombres, vamos a tomar, te presento unas viejas, ¿no? Este es el argot de la gente en común, ¿no? Y esa es la forma de abordar los problemas que nos atrae la violencia, ha sido el alcoholismo. Entonces, este es otro síntoma a nivel cultural donde la gente se refugia en arreglar los problemas. Bueno, evidentemente ni siquiera los arreglan, ¿no? Y finalmente, bueno, el alcoholismo como parte de un rasgo de que la gente está viviendo violencia, porque además la persona alcohólica eventualmente tiene rasgos de violencia, ¿no? Muchas personas que toman, que toman en exceso, se vuelven altamente violentos, ¿no? Llegan a casa, golpean, gritan. Y después de la violencia de género, bueno, se hace una violencia que eventualmente tiene que ver con la violencia infantil, ¿no? Casi siempre el adulto que es violento o que es violentado va a ir hacia la violencia infantil cuando en el hogar hay niños o tiene niños a su cargo, ¿no? Es decir, a lo mejor un maestro, una maestra que aunque no sea padre de familia, va a violentar a sus estudiantes que son menores de edad, o mayores también, ¿eh? Yo tengo casos de violencia directamente en el aula en las universidades, ¿no? Entonces, la violencia siempre va a ser algo que nos va a estar llevando en una bola de nieve que va a ir creciendo y creciendo y creciendo cada vez más. Ok. Y respecto a eso, tú justo mencionas, ¿no? Que una persona que es violenta, que quizás solo da palabras, pues sí, que desaniman de primera instancia, terminan en golpes y en algo mucho más grave. Creo que justo esto nos lleva a esta siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de feminicidios que tienen un seguimiento jurídico real en México? Me gustaría que Moisés nos dieras un poco esta estadística y pues un poco el panorama de lo que se está viviendo. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, Diana. Yo creo que lo que acaban de comentar tanto Estrella como Clau evidencia efectivamente este contexto que las mujeres y las niñas también viven respecto a la violencia de género. Y realmente esta parte es muy importante. De hecho, es una de las partes que a mí más me interesa, ¿no? Siempre resaltar que el dato estadístico normalmente lo vemos como sociedad de una manera y el Estado lo ve de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que las cifras de la violencia al feminicidio en México, particularmente de enero hasta septiembre, que son las cifras actuales, pero bueno, antes de puntualizar esto, yo recuerdo una cifra que se me quedó muy, muy grabada cuando me preguntaban justamente este tipo de cuestionamientos, ¿no? Las cifras reales, los datos duros, ¿no? Los datos en donde reflejan la alta incidencia de víctimas de violencia de género y víctimas de feminicidio. Porque es sistemático, ya lo decía Claudia, y también es sistémico. Entonces, todo esto tiene un gran significado, ¿no? Del año 2012 al 2014 yo me sorprendía porque nosotros históricamente sabemos y conocemos del caso del campo algodonero, ¿no? En Ciudad Juárez, en Chihuahua. Entonces,
Estas cifras a mí me impresionaban porque el fenómeno de la violencia feminicida, perdón, en Ciudad Juárez empieza a moverse, ¿no? Digámosle así, de manera geográfica en nuestro país. Y a partir del 2014 y entre el 2018, perdón, 2014 y 2016, que fueron 2 años prácticamente, hay una cifra particularmente que me llamó mucho la atención, porque en Ciudad Juárez, en ese tiempo, en ese momento, en esos años, en ese periodo, eh, había 94 feminicidios contabilizados, ¿no? Lo que las autoridades, en ese momento las procuradurías, emitían, ¿no? Como un dato, como una cifra. Y en el Estado de México, en ese mismo periodo, eran 564 mujeres asesinadas. Entonces estamos dimensionando una escalada de violencia en contra de las mujeres creciente y que al final se traducía en la violencia feminicida, ¿no? Entonces, eso por una parte, ¿no? Son los datos que básicamente nos van a cuentagotas informando hoy ya en día las fiscalías y que finalmente se traducen en una problemática no solo de salud pública, sino ya es un problema estructural que tiene el propio Estado. Y hablando de entidades, que son las 32 entidades federativas, tienen ese problema estructural que no saben cómo resolver el tema de la violencia de género, por una parte, que ya vimos con Claudia y Estrella, ¿no? De los tipos y las modalidades, que las dos se integran en la ley de acceso, cómo se viene dando, ¿no? Lamentablemente la violencia. Entonces, efectivamente, como decía, es estructural, hay una incapacidad del propio Estado para poder resolver este problema, pero también hay una incapacidad para darle el seguimiento y por qué no decir realmente la verdad, ¿no? A mí me queda claro que el Estado mexicano teme mucho en decir, lamentablemente en México tenemos una cifra pues ya muy terrible, ¿no? En el caso de los feminicidios. Entonces yo creo que en ese sentido, en este periodo, ya actualizándonos con la información de enero a septiembre particularmente, han sido asesinadas 2.877 mujeres, entre mujeres y niñas, en toda la entidad. Entonces, tiene un alto relieve, ¿no? Porque estamos entre los países del mundo que tiene mayor índice de violencia feminicida en contra de las mujeres y las niñas, ¿no? Y si nos vamos de lo general a lo particular, vamos a hablar en el caso del Estado de México, ¿no? De este porcentaje, ¿no? Que es lo que ahorita, particularmente la pregunta de las 2.877 mujeres, básicamente 724 carpetas de investigación son tipificadas como feminicidio, ¿no? Entonces estamos hablando de un 25.6% que lamentablemente se da, ¿no? Porque posiblemente, porque yo lo he escuchado en los centros de justicia para la mujer aquí en el Estado de México, no solo de la incapacidad, sino las carpetas de investigación que tienen atoradas, así es el término que utilizan, rezagadas, y que no les dan el seguimiento puntual, de manera puntual. Uno, lo que hemos escuchado de todas las instituciones, ¿no? ¿Cuál es? La pandemia, ¿no? Pues por la pandemia se cierran las fiscalías, se cierran los juzgados, no hay el seguimiento necesario, no se sigue la investigación como lo marca el propio protocolo, y eso evidencia, pues sí, la incapacidad institucional, pero es lamentable, ¿no? Que nosotros hablemos de tantas cifras de mujeres asesinadas y que de repente el propio Estado diga, bueno, no pasa nada, ¿no? Al contrario, se reducen las cifras si lo comparamos con otros gobiernos anteriores, tanto federales, estatales o municipales. Lo lamentable de esto, insisto, es que muchas autoridades no se responsabilizan de lo que realmente está sucediendo hacia afuera. La pandemia evidentemente ha marcado una terrible incidencia de violencia en el seno de la familia, se ha incrementado y es particularmente el caso del Estado de México, ¿no? Hace poco decíamos, yo leía, ¿no? A Claudia ahí en Facebook de las cifras que
se están manejando hoy en día. Por ejemplo, en el Estado de México, en el mismo periodo, de enero a septiembre, hasta el día de antier, han sido asesinadas 118 mujeres, de las cuales alrededor del 56.13% o 14% han sido tipificadas como feminicidio, ¿no? Entonces existe nuevamente esa parte no solo del rezago, sino de la incapacidad institucional para darle el seguimiento y resolver. Pero esto no queda ahí, porque quienes padecen este peregrinar ante los centros de justicia de la mujer o para la mujer son las propias familias que también son víctimas, ¿no? Entonces es una situación sumamente terrible que estamos viviendo en nuestro país, en los municipios, en los estados, en los municipios. Sin embargo, tenemos también una responsabilidad como sociedad, como familia, de poder platicar, orientar, informar, como hoy lo hacen muchas colectivas, afortunadamente en todo el país, y que en el marco del 25 de noviembre, el Día Naranja, que es justamente el Día Internacional para eliminar la violencia en contra de las mujeres y las niñas, pues creo que estamos en un buen momento para sensibilizar a la otra parte de la sociedad. La violencia es pública y es privada, se da en esos dos ámbitos. Entonces, yo creo que la escalada de este tipo de violencia hoy en México se produce pues de manera terrible. Y no solo eso, sino que también la manera, la hazaña, ¿no? La violencia en la que nosotros a veces leemos una nota o nos enteramos por otro medio, cómo son asesinadas las mujeres, ¿no? Entonces, creo que estamos ante un contexto sumamente terrible en el tema de la violencia de género en el mundo, particularmente en nuestro país, y que yo no veo realmente, a pesar en el Estado de México de la emisión de la alerta de violencia de género, y que estos 11 municipios, 9 tienen doble alerta y que aún no han hecho algo por reducir esos altos índices, pues nosotros como sociedad tenemos esa responsabilidad, ¿no? Creo que hace falta más movilización, más información, más sensibilización, y juntos entre el propio Estado y cualquier otro sector de la sociedad, creo que podríamos resolver este flagelo, ¿no? Que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las familias, y que pues se aborde, ¿no? Como lo hemos platicado en este panel, con perspectiva de género, con lo que los mismos protocolos establecen en cada institución, y evidentemente vamos a poder salir de esto, ¿no? Para no manejar cada violencia feminicida como un dato y que quede en el olvido, ¿no? Que se archive, porque eso incrementaría obviamente el malestar de la sociedad, de las familias que están en esta situación, y creo que pues no resultaría. Pero lamentablemente las cifras ahí están, son claras, pero más allá de las cifras, creo que debemos de entender otro tipo de delitos, ¿no? Además de la violencia, la desaparición forzada en contra de las mujeres y de las niñas, que después lo vemos, ¿no? A diario, los boletines de urgencia, las alertas Amber, y que después sabemos a través de los medios, de todo tipo de medios, que fue localizada la persona, la mujer, la niña, y en su mayoría sin vida, ¿no? Entonces también una violencia, el tema de la desaparición forzada, de muchas otras cosas que causan precisamente este terrible fenómeno político y social. Claro. Ahora que mencionas que hay que tratar o de llevar por cierto camino pues a la sociedad en general, va muy de la mano con una pregunta que nos acaban de hacer. De hecho, me gustaría pasar a las preguntas del público, que hasta el momento, bueno, tenemos una. Aquí está en pantalla. Noto que alguien quiere decir que solo los hombres somos violentos o agresivos. Creo que, Moisés, tú dijiste algo muy cierto, que no se trata, ¿no?, de culpar a nadie, ¿no? Y más bien se trata de encaminar a la sociedad por un espacio en el que todo, o sea, se entienda que debe haber perspectiva de género. ¿Cómo podrías ayudarnos a responder esta pregunta, Moisés?
porque evidentemente el 87.6% de la violencia ejercida en contra de las mujeres evidentemente es por parte de las parejas, ¿no? Tanto esposos en el seno del noviazgo, o ex esposos o exnovios, ¿no? Sin embargo, tiene una problemática que ya lo comentaba también de manera muy puntual Estrella, el aspecto psicológico, ¿no? El hecho de que nosotros como hombres tengamos esa incidencia tan alta en porcentaje de ejercer la violencia como agresores, tiene un significado muy importante en la historia, ¿no? de esa persona. Muchos entendemos que sabemos o entendemos que la violencia al observarla, al escucharla, al sentirla por parte de los padres o de las madres cuando están en el seno de la familia, se aprende, ¿no? Es una conducta que se aprende desde el seno de la familia a temprana edad. Sin embargo, hay otros datos, ¿no? Que hablan de que efectivamente la violencia que ejercen los hombres y las mujeres, como lo decía Estrella, parte también de la adicción, ¿no? A cualquier droga, sustancia, al alcoholismo. Son muchos factores los que influyen en esa parte que motivan a los hombres a ejercer la violencia, a ser los agresores. Sin embargo, hay ya también muchos estudios, sobre todo a mí me gusta mucho leer esa parte de la nueva masculinidad en España, ¿no? Entonces, se está tratando también no de ser tan drásticos en señalar, ¿no? A los hombres como esos violentadores, porque tienen su propia historia, ¿no? No estoy defendiendo de manera puntual, sin embargo, hay que entender, ¿no? De raíz, ¿no? De esa forma estructural, por qué desde la infancia, adolescencia y en esta etapa de nuestra vida, los hombres ejercen todo tipo de violencia. Entonces, hay una respuesta, ¿no? Hay una respuesta evidentemente ante esa parte, pero el porcentaje es muy claro, ¿no? Nosotros como hombres somos los que ejercen el mayor número de violencia. Pero yo creo que desde la parte de la psicología se puede hacer mucho trabajo para poder conocer y entender. A mí me gusta esta parte del dato estadístico porque ahí podemos salir a la calle y platicar, encuestar, ¿no? Saber cómo es que un hombre puede de manera a veces inconsciente decir, bueno, sí, a mí me gusta que mi novia o mi esposa me planche y me tenga la comida calientita a la hora que yo le digo y en fin, todo eso, como nosotros lo sabemos, evidencia evidentemente la violencia, ¿no? Pero sí, tiene razón quien nos hace la pregunta que pues también hay hombres, un porcentaje menor, que también sufren violencia física, psicológica, patrimonial. Yo como servidor público y en el instituto atendí prácticamente en año y medio alrededor de 8 o 9 hombres que sufrían violencia por parte de sus propias parejas, entonces en menor porcentaje, pero también se da. Entonces yo creo que la perspectiva de género nos va a dar a entender en el tema de la aplicación de una política pública cuál es este contexto, ¿no? O sea, no es nada más la violencia, sino poder entender la parte estructural de por qué se ejerce. Claro. ¿Cómo podrían responder esta pregunta también? Visto ahora de una perspectiva, como decía Moisés, psicológica, política. Bueno, sé que toca fibras muy sensibles porque se siente señalado. A mí me gustaría decir que ellos también son víctimas de la violencia, pero participan y promueven la violencia, ¿no? También, evidentemente también las mujeres. Sin embargo, son víctimas de la violencia desde su educación, como bien lo decía Moisés, porque traemos una educación histórica donde el poder se gana a través del uso de la fuerza bruta. Claro. Y quienes se posicionan en ese poder, evidentemente
en su mayoría son hombres, y son hombres que se pelean entre hombres para obtener ese poder en el ejercicio de la fuerza bruta. Históricamente hablando, me estoy refiriendo a la historia de la humanidad, ¿no? Hay que revisar a los griegos, hay que revisar a los romanos, hay que revisar a las religiones, hay que revisar cómo la gente se mata entre sí para obtener los grados de poder que los tenga en donde los tenga, ¿no? Ya sea en lo político, en lo religioso, ser cabeza de familia, como sea, ¿no? Sí, y por eso también se vuelven víctimas de violencia, pues, ¿no? Por supuesto que las mujeres, en respuesta a estas acciones, pues evidentemente también tienen respuestas violentas. Ahora, como bien lo decía Moisés, pues en porcentajes, las mujeres se dedican, por ejemplo, más al cuidado, incluso en lo profesional, ¿no? Estamos más dedicadas al cuidado. Son las que se dedican a dar clases, las enfermeras, las personas que se dedican a las labores del hogar, ¿no? Las trabajadoras domésticas, se dedican más al cuidado eventualmente. Esto hace que efectivamente profesionalicemos eso en este sentido. Sin embargo, y aquí quiero señalar muy bien, me gustaría que se marque, sin embargo, aquellos varones que se dedican al cuidado sufren violencia, ¿no? O sea, hombres que deciden ser enfermeros. Y la primer pregunta que surge alrededor de estos varones son, ¿y por qué no mejor eres doctor? ¿Por qué enfermero? ¿No? Esto es violento, sumamente violento, ¿no? Hombres que han decidido dedicarse a la educación, la respuesta es, ¿y por qué? ¿No? Como si fuera tan mal, un poco lo que decían hace ratito de la caricaturización de un hombre con rasgos femeninos, ¿no? Para ridiculizarlo. Y pareciera que estos varones que se dedican a las profesiones del cuidado, como lo podría hacer cualquier mujer sin ningún problema, es caricaturizado, es ridiculizado y además es burlado por el resto del orden, el resto del sistema, ¿no? Y el resto de los hombres, pues también, ¿no? Un hombre que decide no fumar, un hombre que decide no tomar, un hombre que decide colaborar con su pareja, ser fiel, ser leal, quedarse en casa, ser hogareño, pues recibe violencia, efectivamente, ¿no? Pero, insisto, no. Además, esta pregunta que surge también surge a partir de que también es importante señalar que estamos hablando de violencia de género, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, es histórico, por supuesto que los hombres la viven y la viven entre hombres, entre ellos principalmente, son educados incluso así, ¿no? Dicen, te enseño a pelear, ¿no? Te enseño a defenderte. Y son violentados entre los cuidadores, pues el padre, el tío, el abuelo, que violenta al niño porque un día va a crecer y se va a tener que defender, ¿no? Y pierden de vista que es un niño, ¿no? Y lo educan así como un boxeador, en este sentido, ¿no? Ay, lo siento, estaba muteada. Claudia, ¿tú quieres decir algo más al respecto? Bueno, pues ya muchas de lo que quería comentar se ha comentado, pero pues decir que las cifras ahí están, o sea, no se está inventando el hilo negro, ¿no? En efecto, también hay hombres violentados, ¿no? Y también no solamente somos violentadas las mujeres por los hombres, pero sí estadísticamente ha sido más, sí estadísticamente las muertes de mujeres
los feminicidios pues son más crueles, más violentos, sanguinarios hacia las mujeres, ¿no? Y pues nada, hablar un poco sobre el tema que a mí me tocaba, sobre el tema de la violencia política hacia la mujer, que se le conoce como violencia de género. Entonces, ahí pues también podría ir incluida una violencia que lleguen a sufrir. Lo veía en una discusión que se daba entre los magistrados, era un conversatorio que había del INE y otras personas activistas, y era justo el cuestionamiento que se les hacía, que es necesario que en la ley se ponga violencia política contra las mujeres, porque si no se deja en una laguna legal nuevamente a la mujer. Y pues repetir la parte esta que les decía, ¿no? La caricaturización o el asumir ciertos roles en la política. Recuerdo mucho esta frase por la que, una más de las que se hizo famoso nuestro expresidente Peña, que decía, pues es que yo no soy la señora de la casa, ¿no? Cuando se le preguntaba sobre algunos precios de la canasta básica, ¿no? ¿Por qué asumir que es la señora de la casa? Ayer estábamos en una concentración que hubo en Cuautitlán, justamente con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y estábamos repartiendo información. Se me acercó un señor y me dice, oye, pero yo también sufro violencia, ¿dónde puedo ir a denunciar? Y me parecía que el señor se estaba burlando, vaya, su forma en la que me hablaba parecía ser, pues, queriendo ridiculizar el asunto, ¿no? Yo le dije, pues sí, o sea, también existen instancias para denunciar la violencia familiar, ¿no? Que incluso, no recuerdo si fue en esta mesa en la que se habló la vez pasada o en otra, pero comentábamos que en los centros de justicia para mujeres, pues también abordan temas de violencia familiar en general. Entonces, por lo mismo, también pueden atender casos de hombres que son violentados. Desgraciadamente, pues esta violencia pues es sistémica, la tenemos en todos los ámbitos, e incluso cuando los hombres llegan a ir a denunciar, también hay que decirlo, ¿no? Se les llega a burlar, ¿no? Se llega a burlar la autoridad de estas personas que van a denunciar una violencia así. Pero vaya, la violencia está en todos lados, la violencia, vaya, no hemos querido aquí mandar el mensaje, al menos creo que de mi parte y de mis compañeros, el mensaje no es que solamente los hombres son violentos, ¿no? O son los violentadores. Sí, sí, exactamente. Yo también creo que este panel no se trata de culpar a nadie, simplemente están los hechos, hay números, ya se dieron, lo que tú comentas ahora, ¿no? Esta persona queriendo victimizarse y también lo que Estrella nos cuenta, ¿no? Son hombres contra hombres al final. Entonces, no es que queramos ponerlos como malos, ni los estamos tachando de malos, simplemente son las estadísticas, es la historia, y pues ahí está. Y bueno, para terminar con el panel, me gustaría igual tocar un tema que está un poco ahí como volando, que aunque ustedes ya dieron un poco de esto, igual puede ser esto más rápido, sobre las soluciones y las alternativas a la violencia o qué hacer, ¿no? En este caso, por ejemplo, Estrella, ¿cómo podemos erradicar la violencia hacia las mujeres desde la educación, que es tu rama? Bueno, pues la respuesta es como obvia, educando, ¿no? Sin embargo, una mujer debe de ser educada por el simple hecho de que es quien educa. Y esto es sumamente importante, porque una mujer que no tiene educación, pero además está educando, pues va a educar en violencia, ¿no?
o va a educar en la ignorancia. Y esta es la importancia más álgida de educar a las mujeres, porque las mujeres educamos. Y educamos en todos los sentidos, no solamente si son madres, pues se educa en la comunidad, se educa en la docencia, se educa en todas partes, estamos educando, siempre. Entonces, al ser a quien se está depositando la educación de la sociedad, pues debemos de tener a las personas más preparadas para eso. Por eso debemos de educar a las mujeres, ¿no? Y eventualmente, curiosamente, son las que menos tienen acceso a la educación. Ese es otro tipo de violencia. El 9.7 de la población en el mundo de mujeres no tiene acceso a la educación, no la tiene, ¿no? En familias desfavorecidas donde tienen hijos varones y mujeres, deciden elegir mandar a la escuela a los varones y no a las hijas. A las hijas se venden porque ya no las pueden mantener y porque eventualmente tendrán hijos a su vez, y entonces los padres de familia deciden que no van a poder mantenerla a ella ni a sus hijos, y entonces deciden venderlas y darle educación a los varones, porque se cree, bueno, se toma la decisión bajo la consigna de que el varón, al ser varón, va a tener que mantener una familia, y entonces necesita tener el acceso a la economía, y entonces hay que educarlo a él, ¿no? Y a las niñas deciden venderlas, y esto es real, o sea, pasa en Chiapas, pasa en la Sierra de Oaxaca, pasa en el Estado de México, sigue pasando, ¿no? Es una práctica que pareciera que es del siglo pasado, pero es actual, es hoy por hoy, ¿no? También al tener mujeres educadas, tienes mujeres con las posibilidades de tomar mejores decisiones y de hacer un plan de vida y hacerse responsables de la vida que ellas decidan. Cuando las mujeres no son educadas, pues se vuelven efectivamente víctimas del sistema, ¿no? Es decir, muy probablemente tenemos a madres muy jóvenes, mujeres embarazadas a los 13, 14 años, y no porque ellas lo hayan decidido, sino porque es el resultado de toda la estructura que está alrededor de ellas, ¿no? Es decir, pues al no poder acceder a la educación o ir a la escuela, evidentemente pues se casan o se juntan o son violadas, ¿no? Literalmente por los vecinos, por el tío, por el padre, por el abuelo, son embarazadas y a su vez tienen que tener al hijo y educar desde su ignorancia a ese hijo, ¿no? Que tengan. Entonces, es muy, muy importante que esto ocurra, que el acceso de la educación a las mujeres esto ocurra. Ahora, a mí me gustaría hacer un paréntesis aquí para regresarme un poco a las estructuras de poder, porque las mujeres que han llegado a los niveles educativos de licenciatura, universitarios o de posgrado, pues les va muy bien, ¿no? Evidentemente tienen grandes reconocimientos, logran grandes cosas, académicamente les va bien, no así en lo económico, ¿ok? Esto también es importante. En un porcentaje, pues, habrá unas cuantas personas que estén bien en lo económico, pero son muy contadas las mujeres que llegan a grados de poder y que además son remuneradas, ¿no? El resto de las personas, de las mujeres que llegan al estudio de grado, de posgrados, les va muy bien en lo académico, no siendo así en lo económico, ¿no? Ahora, ya hay una ganancia ahí, que al ser educadas, pues pueden tener mejores decisiones, pueden educar mejor a sus hijos y educar mejor a la comunidad, tienen más participación comunitaria.
Esta también es una visión más de lo femenino. Las mujeres en general piensan más en la comunidad, piensan en en ayudar a las tías, ayudar a las hermanas, ayudar a los sobrinos, piensan en la comunidad. Entonces, las mujeres educadas, las mujeres que tienen acceso a la educación, pueden promover más una participación política a nivel comunitario, ¿no? A organizar a las mujeres de su comunidad, a organizar a los niños de su comunidad, ¿no? En lo cultural, en las tradiciones religiosas, en cómo se vaya acomodando el contexto, una mujer con educación puede organizar más a su comunidad para un beneficio, ¿no? Y bueno, evidentemente, pues se va a dar a conocer los derechos que ya tienen, ¿no? El acceso a la educación le da y le abre un panorama hacia la posibilidad del reclamo y del ejercicio de sus derechos, ¿no? Las mujeres que evidentemente viven en la ignorancia y que no tienen acceso a la educación, pues ni siquiera saben que tienen derecho, por ejemplo, a denunciar algún tipo de abuso, algún tipo de violencia, ¿no? Además está muy invisibilizado. Me gustaría ponerme de ejemplo un poco porque yo estoy muy sorprendida de un proceso personal que estoy llevando, y en mi proceso personal, en mi terapia personal, destapamos un tema que yo no consideraba que fuera violento y que a mí me ha desestructurado mucho, porque es de repente ponerme estos lentes y cuando mi terapeuta me dijo, ¿te das cuenta que lo que viviste es manipulación y se llama violencia, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte cuando se supone que uno ya estudió, cuando ya leyó, cuando, ¿no? Estamos educando, ya se supone que estamos en otro tipo de violencia y de repente volteas a la historia personal y ahí está, ¿no? Está muy velado, muy invisibilizado, muy manipulado, ¿no? Las mujeres somos muy fáciles de caer en una manipulación sentimental y emocional. Por supuesto, económica también, ¿no? Los hombres que quitan el dinero a las mujeres, a sus esposas cuando trabajan, ¿no? A nombre del amor, a nombre de muchas cosas. Y bueno, ahí hay una manipulación, hay una violencia muy fuerte. Entonces, ¿cuál es la solución para erradicar la violencia contra las mujeres? Definitivamente va a ser la educación, no hay otra. Tristemente, las políticas no ayudan a que las mujeres tengan acceso a la educación, las políticas laborales también y las políticas públicas. Me refiero a las políticas laborales porque una mujer que está embarazada y que está en edad de estudio, difícilmente puede estar en la posición de estudiar y trabajar. La política del trabajo no tienen horarios flexibles en donde la mujer pueda seguir estudiando y trabajando. Y además se le culpa, que es como, bueno, quiso tener un hijo, ¿no? Pues ahora que pues ya se acabó el estudio, ya no va a haber nada. Las mujeres pueden decidir tener hijos y pueden decidir también seguir estudiando y seguir estudiando lo que ellas quieran, ¿no? Sin embargo, las políticas del trabajo no lo permiten. Y además, muchas de estas mujeres que se quedan con sus hijos, que deciden ser madres solteras también, ¿no? Entonces se quedan con la carga. Son mujeres que se embarazan, tienen un hijo, tienen que trabajar, pero además también quieren seguir estudiando. Las políticas de beca, por ejemplo, que establece el gobierno, no son suficientes, no es una beca en realidad, ¿no? Lo retiene también, el gobierno retiene esas becas, y a mí me ha tocado en la universidad en la que yo trabajo, se entregan un semestre después, ¿no? O sea, si fuera una beca realmente por maternidad, porque sí existen becas por maternidad, pero si fuera realmente como debería de ser, ¿no? En este debeísmo utópico de las becas educativas, pues se tendría que dar mes con mes y sería un pago fijo para las mujeres que quieran trabajar, que quieran estudiar, perdón, y son madres. Y para que no puedan descuidar a sus hijos y además puedan estudiar, perdón. Bueno, el gobierno retiene las becas y se las entrega hasta fin de semestre y es muy probable que el próximo semestre ya no les llegue la beca, ¿no? Eso también ocurre.
muchísimo. Entonces, bueno, habría que trabajar mucho en las políticas educativas y en las políticas de trabajo que permitan a las mujeres seguir estudiando mientras son madres, o que las integre pues a la vida educativa, ¿no? Estás muteada, Dianita. Muchas gracias. Decía que tú puntualizaste desde un principio que todo está en el sistema y todo está en el sistema educativo, ¿no? Desde hablamos escuelas hasta lo que ves en casa y que obviamente eso es un resultado de todo el sistema previo, ¿no? Entonces, hablando justo de estos sistemas y de la educación, también viene ya este otro punto, ¿no? El marco político y jurídico del que nos puede hablar Claudia, pero me gustaría saber un poquito más con precisión si hay alguna iniciativa o garantía que promueva la eliminación de la violencia hacia las mujeres, aparte de las que ya conocimos, o bueno, ya nos contaron. Sí. Bueno, pues tenemos de inicio ya algunas leyes, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel local. También tenemos los tratados internacionales. La Convención Belén do Pará ha sido pues muy recurrida en muchos momentos, conferencias y todo, porque vaya, es un tratado que se adopta donde obliga a los países, o bueno, más bien los países se comprometen a que van a empezar a desarrollar mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? También tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres, a una vida libre de violencia, que ya les comentaba hace rato, y que justamente hace unas semanas, 1 o 2 semanas, se modificó también porque se incluye la violencia digital con esta famosa ley Olimpia, que seguramente muchos de aquí ya la han escuchado y la conocen un poco, ¿no? Que aborda temas como el sexting o no necesariamente sexting, sino pues cuando te graban teniendo pues relaciones sexuales, ¿no? Y se está difundiendo, se divulga tu material sin tu consentimiento, o muchas veces incluso te están tratando de extorsionar, ¿no? Es importante también que sepamos que las leyes pues no están ahí estáticas y digamos que lo hacen los políticos, ¿no? Aunque todos somos políticos, pero no, las leyes están en constante evolución, y justamente esta ley Olimpia que les comento, pues es un claro ejemplo de que la ley se está transformando en todo momento, y se transforma a través también de diversos mecanismos, diversos movimientos, del reclamo social, recordando que los diputados son diputados y bueno, los diputados son los representantes del pueblo y los senadores de los estados, pero vaya, finalmente la voluntad popular tiene que hacerse ver en estas leyes, ¿no? Hablando de materia política, pues la LEGIPE, ¿no? La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues es otra ley que, digamos, hay un poco intenta trabajar en este tema de la igualdad, la equidad de género, y justamente está señalando en distintos artículos, señala pues que los partidos tienen que garantizar la equidad de género en las candidaturas, ahora que justamente ya empezamos el proceso electoral para el próximo año, pues hay mucho revuelo en todos lados de qué va a pasar en los municipios donde haya reelección,
si va a aplicar el tema de la paridad, si no paridad. Incluso se encuentra ya confrontado el debate entre paridad o reelección, ¿no? Cuando no tendría ni siquiera eso que estar a discusión, ya pues se ha legislado en tema de paridad, y creo que la lucha feminista reclama el día de hoy y en este contexto tan crucial, en esta coyuntura de estos últimos meses, pues que la paridad tiene que estar antes que otro tema, ¿no? De la reelección, ¿no? U otros asuntos. Pero más allá de el marco político, el marco jurídico, leía yo, les comentaba de esta conferencia con los magistrados y otros ponentes, decían, pues sí, el caso, que les comentaba yo de la regidora, sí, a la regidora pues se le pagó, pero finalmente pues sigue sin poder ejercer bien sus derechos políticos porque una y otra vez se le atropella, ¿no? Sí, a la presidenta municipal de Chenaló, que les comentaba yo que la hicieron renunciar, pues sí, la restablecieron, pero pues sigue estando el ambiente pues hostil, ¿no? Hacia sus derechos políticos. Entonces, más allá de la ley, lo importante es que se haga cumplir. ¿Con qué? Pues con las instancias legales que tenemos, pero también al mismo tiempo, pues un tema crucial que abordó Estrella con educación. Es momento de que todos y todas estemos pues replanteándonos mucho de lo que teníamos ya de nuestras convenciones, ¿no? El hecho de no aceptar que una mujer quiera levantar la mano para un espacio público de representación popular, pues habla mucho de un contexto que va más atrás, ¿no? De la parte psicológica que un poco nos abordaba también Estrella. Y sobre todo también nuestra aceptación y esta parte tan bonita de los movimientos feministas que pues se han venido dando, ¿no? Que hay quien dice, pues no, yo no lo acepto, yo cuestiono y yo me levanto y voy y lo señalo y lo denuncio. Son estos movimientos los que van transformando las leyes y los que nos hacen ir avanzando en temas no solamente en contra de la violencia de género, sino ya hablando en un contexto más externo, más extenso, pues avanzando en temas de derechos humanos. Y quisiera, si me permites, retomar un poco lo que abordaba Moisés sobre el tema de la alerta de género y la violencia feminicida que tenemos. Podríamos levantar la alerta de género en todo el país, ¿no? Sin embargo, pues eso no diría nada si no se empieza a accionar. Es terrible que en lugar de ir bajando los municipios que tienen alerta de género, sigamos reclamando la alerta de género en otros espacios. Y pues también hacer un llamado a las autoridades que a veces se muestran un poco reacias a aceptar la alerta, pues decirles que no es, vaya, un castigo político para el gobernante en turno, es más bien llamar a la acción, es verbalizar un problema. Tenemos que entender que si no se empieza a verbalizar una situación tan fuerte como el feminicidio o como las otras violencias, difícilmente vamos a ser una sociedad consciente de que esos son problemas que se tienen que solucionar. Entonces, a partir de la verbalización, de entender que hay problemas, es como se pueden empezar a emprender acciones que nos lleven a la resolución de los mismos, ¿no? Y en ese sentido, hablando un poco de la verbalización, pues, y de la parte de externalizarlos, eh, quisiera como traer a colación que antier hubo igual con motivo del 25 de noviembre otra manifestación de grupos feministas aquí en Coacalco,
donde llevaron mantas a los puentes diciendo que el Estado de México era feminicida, que Coacalco era feminicida, ¿no? Y en redes sociales pues encontrábamos un montón de críticas, y una de las críticas que a mí me dio muchísima, pues entre risa, pero al mismo tiempo pues es darse cuenta, ¿no? De a veces la ignorancia que aún prevalece. Decía una persona, ustedes son unos simios porque el término feminicida no existe. Vaya, o sea, todavía seguimos teniendo ese tipo de debates, ¿no? Sí. Claro que sí existe. Claro que a lo mejor no es un término que podamos encontrarlo en la RAE, ¿no? Para los ortodoxos de la lengua, pero vaya, el lenguaje está en constante evolución. No tenemos el mismo español de hace 500 años, conservantes, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo que refleja es la realidad que estamos viviendo en cada momento histórico, ¿no? Si es necesario que haya un término para poder señalar la violencia que vivimos las mujeres y cómo matan a las mujeres nada más por el simple hecho de ser mujer, pues que los haya y celebrémoslo. Celebremos que hay movimientos más en el lenguaje, hay muchas discusiones y tengo muchos amigos, amigas que luego me comentan con el tema de, es que el lenguaje inclusivo, no, incluyente no me convence o no está bien, o bueno, vayamos a la discusión y vayamos al trasfondo, ¿no? De toda esta situación que está llevando a que se esté transformando el lenguaje. No nos vayamos a las partes, digamos, más someras, porque eso no nos va a ayudar en resolver el problema real, que es la violencia, ¿no? Y finalmente, pues, hablar un poquito, también abordar lo que decía Estrella con relación a la educación, ¿no? La educación, pues, es una forma pues, ir en contra de estas violencias. Ayer les comentaba que estábamos en este ejercicio que se dio en Cuautitlán, y un poquito lo que yo les decía al momento que me tocó tomar la palabra a los hombres es, pues si ustedes también quieren colaborar con nosotros, pues hagan una charla en su casa a la hora de la cena, empiecen a cuestionarse algunos valores que tienen tan arraigados, y pregúntense si realmente esos son los que se tienen que seguir llevando a la práctica. Les comentaba yo que me da mucha risa cuando dicen, es que mi marido me ayuda en las labores, ¿no? Pues no te ayuda. En las labores domésticas no hay ninguna ley, no hay nada que estipule que eso es algo inherente a la mujer simplemente por ser mujer. El hombre tiene que ser también corresponsable en las labores de la casa. Y bueno, podríamos hablar también de muchos otros micromachismos, pero vaya, por aquí la dejaría nada más abordar un poquito esta parte que decía Estrella de los derechos, de hacer que con la educación las mujeres también sean conscientes de los derechos. En algún momento compartí yo un poco la información de que incluso la violación en el matrimonio, pues también se puede denunciar, ¿no? Es Claro. nada más un pequeño ejemplo de cosas que a veces pareciera normal o pareciera que mejor hay que dejarlas calladas en la intimidad de la casa, ¿no? La violación es violación y también, pues también puede aparecer en un matrimonio. Eh, yo ahí la dejo, decir, pues hay leyes, tenemos que hacerlas cumplir, yendo, denunciando, y si no, también denunciando la no acción de las autoridades. Justo esto que mencionas de denunciar la no acción, supongo que eso también tiene alguna institución dedicada especialmente.
o bueno, más que una institución, supongo que hay una manera, ¿no? De llegar y decir, bueno, es que no me están cumpliendo. No sé si Moisés, por ejemplo, podrías orientarnos en este caso. Estás muteado. Perdón. Nada más comentarles que tanto Claudia como Estrella han sido muy puntuales en esta parte. Y esto último que comentas es la omisión. El Código Penal, el Penal Federal establece la omisión como un delito cuando no cumples con lo que se establece como protocolo para darle seguimiento a la denuncia en el caso de la violencia, de los tipos y las modalidades de violencia que ya hemos planteado aquí constantemente, y en el tema del feminicidio, ¿no? Entonces es la omisión. Y cada código de cada entidad establece que la omisión es un delito y habla particularmente de las servidoras y los servidores públicos cuando no cumplen con esa tarea, ¿no? Desde la impartición de la justicia, desde la institucionalidad y sobre todo en la revictimización, que son casos que nosotros, quienes estamos ahí al frente ayudando a muchas mujeres en estos temas, acompañándolas inclusive a los centros de justicia, pues también nos enfrentamos a este debate. Lo que dice Claudia respecto a Coacalco, voy a comentar que cuando no quiero ser tampoco muy elocuente o presuncioso, ¿no? Pero cuando estuve al frente del instituto en Coacalco, yo invité a Marcela Lagarde a dar una plática extraordinaria y aceptó. Y estuvo con nosotros hace un año, el 14 de noviembre, precisamente en el marco del día 25. Y lo que dice Claudia es muy cierto, o sea, todavía hay esa negación, ¿no? O como dicen en psicología, la aceptación. No aceptan el hecho de, de que existe una terrible situación en el tema de la violencia en contra de las mujeres y las niñas. Hace unos días platicaba con Claudia que tengo, y voy a dar la primicia, si ustedes me lo permiten, un análisis, una evaluación del tema de la violencia en el seno de la familia, particularmente en Coacalco, y son datos reales, son datos que ahí están, que son muy puntuales en porcentaje, en cifras, que son derivadas de una carpeta de investigación y que justamente eso permite entender la negación en estos temas, ¿no? Por parte de autoridades. Yo, en este caso, desde lo general a lo particular, es decir, gobierno federal, estatal y municipal, creo que una de las grandes responsabilidades que tienen los 2.447 municipios en el país es esa, atender de manera puntual lo que está sucediendo en términos de violencia. No solo, como también comentaban, en la aplicación de alguna política pública transversal, multidisciplinaria o, o de algún programa, ¿no? Que permitiera atender, ¿no? Este tipo de situaciones. Entonces, negar que existe una problemática en la localidad, pues yo creo que es como que ponerse la soga al cuello, ¿no? Entonces, pero van a ver ahora en tiempos de campaña a la mayoría de representantes o los que se van a reelegir, como decía Claudia, tomando como bandera el tema de la violencia de género. Entonces, ahí es cuando la ciudadanía y las familias que son víctimas de esta situación, pues van a decir, espérate, ¿no? O sea, cuando yo acudí a tu centro de justicia o a los institutos de las mujeres que tienen los 125 municipios, en el caso del Estado de México, pues no me atendías, ¿no? O sea, me decías que cualquier cosa, ¿no? Y a mí me queda muy claro, ¿eh? Se van a abanderar de esta situación y no lo vamos a permitir porque pues no es justo, ¿no? No se vale que alguien se abandere de un fenómeno político y social de esta naturaleza para poder incrementar la preferencia electoral, ¿no? Entonces, bueno, creo que también Claudia mencionaba de manera puntual la parte de las instituciones de impartición de justicia. Bien decías, está la Constitución, están las convenciones, los pactos internacionales, los reglamentos, las leyes de cada entidad que permiten entender no solo
cómo establecer un protocolo para poder ayudar a una mujer en situación de todos los tipos de violencia y todas las modalidades de violencia que ya hemos comentado aquí. Hasta los bandos municipales, ¿no? Son una parte fundamental para que la ciudadanía sepa que hay una instancia a donde puedan acudir y denunciar las violencias, y que a través de la impartición de justicia, pues obviamente se les dé el seguimiento, ¿no? Desde la carpeta de investigación, el propio seguimiento, como comento ahorita, y, y todo lo que establece el protocolo. La alerta a violencia de género evidentemente es una política pública, ¿no? Pero bien comentaba Claudia, son 11 municipios en el Estado de México y además los 9 alertados en temas de desaparición de niñas y de mujeres y niñas. Sin embargo, está la pregunta de que si realmente ha sido funcional o no la alerta de género. La alerta de género es un mecanismo de acción, ¿no? Para prevenir, para ofrecer justicia, ¿no? Y para dar seguimiento a todos los casos de violencia feminicida en estos 11 municipios. Pero yo insisto que quienes no aplican de manera correcta una política pública tan particularmente dirigida a este tema es por el desconocimiento precisamente de qué hacer, ¿no? Cómo darle la lectura a una política pública para poder disminuir esos índices de violencia feminicida en estos municipios. Me parece que son 18 o 19 entidades las que ya tienen la alerta de violencia de género. Las otras todavía se resisten porque pues dicen no pasa nada, ¿no? En Coacalco yo le comentaba a Claudia también, me refiero mucho a ella porque bueno, Claudia vive en Coacalco. Eh, Son 7 mujeres las que han asesinado de marzo a octubre. Entonces muchos me preguntan, oye Moisés, ¿y por qué no sabemos, no? No nos enteramos. Ah, bueno, pues porque ¿qué hace la autoridad, tanto local como la propia fiscalía, ¿no? Pues de inmediato, ¿no? No hay que decir, no hay que sacarlo como una nota, ¿no? Entonces, la alerta de violencia es, insisto, una política pública que para mí, es un buen mecanismo. Simplemente falta que las propias autoridades, uno, la entiendan y sepan aplicarla, ¿no? De alguna manera. Lamentablemente, muchos institutos de la mujer en los municipios del Estado de México carecen de esa puntual intelectualidad para poder aplicar realmente un programa o una política pública. Entonces, aquí es muy claro, las leyes están, ¿no? Ya decía Claudia, la ley Olimpia, ¿no? Que cuánto tiempo pasó para que al final tanto la Cámara de Diputados y el Senado el 5 de noviembre la aprobaran, ¿no? Y es una ley que permite a muchas mujeres tener acceso a esa justicia en estos temas, ¿no? Y yo creo que hay que puntualizar bien toda esta parte, pero desde el punto de vista de la información, ¿no? Cómo informarle a la gente a dónde acudir, qué hacer en caso de sufrir violencia. Existe el violentómetro, que repetidamente lo hemos comentado aquí. Hay muchas formas de poder permitir a estas mujeres accesar a la justicia, ¿no? Sin embargo, pareciera que a veces las propias autoridades, con la omisión o con la ignorancia, pues dicen, no, no pasa nada, ¿no? Entonces, regresa a su casa, seguramente su novio o su esposo, pues, tuvo un mal día y por eso se enojó con usted, ¿no? Y la maltrató y la violentó y ahí queda, ¿no? Entonces, yo creo que esas no son las formas, no es como se debe de justificar el que no podamos entender que existe algo, un problema, y lo hay. Simplemente, insisto, pues hay autoridades que no saben cómo aterrizar este tipo de política pública o de programas para poder prevenir, bueno, informar, la prevención, después viene la sanción y en fin, ¿no? Es una parte de la estructura de la alerta de violencia de género en este sentido, pero pues bueno, yo creo que es muy importante que este tipo de espacios sirvan para que la gente que nos escucha, que nos ve, a través de las preguntas, me queda claro, el video queda ahí, pueden seguir preguntando, escribiendo,
y estamos nosotros para servir y atender, ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante, que aprovechemos estos espacios para poder emitir la información y difundir, ¿no? Ya lo decían las compañeras al principio, creo que hace falta el tema de la sensibilización, por supuesto, pero también mencionaba que todo esto es tanto de carácter público y privado, ¿no? Mencionaba Estrella un tema muy particular y ya con esto finalizo, desde el seno de la familia, ¿no? Yo recuerdo que el año pasado, y aquí tengo el libro, Secretos de Familia, es un libro que aborda el tema, como lo comentaba Claudia, del acoso, del abuso sexual, del incesto inclusive en el seno de las familias. Y esto lo comento porque es la parte del desarrollo, ¿no? De quienes en la familia han vivido este tipo de eventos y nunca en ese crecimiento, en ese desarrollo, tuvieron atención, ¿no? Y en este caso me refiero a la atención psicológica. De repente, todo este tipo de conductas aprendidas o ejecutadas de manera violenta en contra de las niñas o los niños se vuelven hasta patológicas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que hacer desde insisto, desde la transversalidad, desde lo multidisciplinario, pero pues siempre y cuando haya voluntad, ¿no? Entonces, si hay autoridades que tienen voluntad, bueno, pues adelante. Yo siempre tuve la voluntad y he tenido la voluntad de acercarme a los gobiernos municipales, de ayudar, de apoyar, pero hay quienes no se prestan, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que seguir en este proceso, en este camino, y pues agradezco mucho nuevamente el espacio, la oportunidad que me permiten o nos permiten plasmar, comentar las propias experiencias, inclusive en estos temas, y que sirva para las mujeres sobre todo y las niñas, también para los hombres, no hay que excluir, porque bien decía eh, tanto Estrella como Claudia, ¿no? Esto es algo que nos atañe a todos, es género, ¿no? Estamos hablando de los géneros, entonces pues bueno, creo que eso es todo de mi parte y pues muchas gracias. Exactamente, creo que es muy importante. Esto es algo que nos incluye a todos, ¿no? Seamos hombres, seamos mujeres, todos tenemos que participar pues en este, no sé, nuevo pensamiento quizá de educación, de todo. Entonces, yo estoy muy contenta de que ustedes tres hayan intervenido, de que nos hayan dado su punto de vista y sobre todo también de su experiencia, ¿no? Tanto personal como profesional. Creo que es muy importante nosotras como mujeres que están, bueno, las personas que están viendo, las mujeres que están viendo este panel, creo que ahora pueden entender mucho mejor que la violencia, volvemos al principio de todo, no solamente son golpes, no solamente es lo físico, sino va por muchos otros lados y que el sistema sea bastante atropellado no justifica nada, ¿no? Y que, claro, también hay instancias a las que nos podemos acercar, o se pueden acercar si sufren algún tipo de violencia, que como ustedes explicaron son varias, viene de diferentes formas y se puede detectar también de muchas formas. Y bueno, también con ustedes tres que se puedan acercar y ustedes sé que van a estirar la mano, como también aquí en Lumus y en Mujeres por el Cambio. Ya para despedirnos, quiero hacerles un pequeño reminder de que vean el documental que hicimos Lumus y Mujeres por el Cambio. Nosotras marchando, disculpen, estaba buscando en qué parte de los comentarios está ahí fijado, vayan, píquenle, van a ver muchas visiones y perspectivas desde una cámara que al final es el ojo de varias mujeres. Denle share, véanlo, denle like, todo lo que ustedes quieran, ahí van a sentirse bastante identificados con todo el documental. Y también para cerrar, aparte de agradecerles a cada uno de ustedes, me gustaría si ustedes pueden decir como un poco su contacto, ya que de aquí no vamos a estar hasta enero, pero si ustedes pueden decir un contacto o de qué forma se pueden contactar con ustedes para, pues si necesita alguien más información o asesoramiento o algo por el estilo. Claudia, ¿te gustaría comenzar? Estás muteada. Como siempre me pasa. Ya me Pues estoy ahí en Facebook, me encuentran como Claudia Sánchez
Tengo también el círculo, la página, tenemos la página del Círculo de Mujeres Renaciendo. Igual estamos en Facebook, y el Twitter personal es @Claudia_Steffi con Y. Y pues aquí estoy a la orden por cualquier situación. Muchas gracias por invitarnos. Ahí está, nada más que con la una E antes de la S. Perdón. Igual lo vamos a dejar en los comentarios para que Perfecto, sí. para que esté más a la mano. Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Esperamos que nos volvamos a ver el próximo año, con Claro que sí. mucho ánimo, con una situación mucho mejor en temas de salud, en temas incluso pues justo de violencia, que las cosas vayan bajando, y pues darles un fuerte abrazo a todos ustedes, compañeros del panel, a Pepe que está por ahí, a Carla que ahorita no nos acompañó, y pues al público. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. ¿Tu Estrella? Bueno, pues nosotros tenemos nuestra página igual en Facebook, Mujeres por el Cambio México. Esto es muy importante que le pongan así México, porque hay una red de movimiento feminista a nivel Latinoamérica que se llama Mujeres por el Cambio. Estamos buscando aliarnos junto con ellos, entonces es importante que lo busquen así México, y los invitamos a participar, a revisar nuestra página, a compartir nuestro contenido, sobre todo también a participar en el sentido de la afinidad con lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando evolucionar nuestra sociedad. Estaba leyendo un artículo que decía que nos vamos a tardar fácil como 100 años en pasar todo esto, pero espero que podamos aportar, que podamos seguir avanzando, que entre todos los colectivos podamos tener avances significativos, ¿no? Y bueno, esperemos que no pasen 100 años para que esto ocurra. Búsquenos, Mujeres por el Cambio, compartan nuestro contenido, denle like, búsquenos, síganos, apóyenos. Gracias. A ti, Estrella, muchísimas gracias. Y ya por último, Moisés, ¿tú cómo te podemos contactar? Sí, bueno, pues igual también tengo redes sociales. Mi nombre completo, Moisés Sánchez Ramírez, desde Facebook, Twitter, Instagram. También yo proporciono inclusive mi número de teléfono celular, porque esa es la parte que más me gusta, ¿no? Poder ayudar, y el acompañamiento a las mujeres en situación de violencia a los centros de justicia, tanto del municipio de Ecatepec, que es regional, y ahí acuden alrededor de 15 o 17 municipios, brindan esa atención, y el de Cuautitlán Izcalli. Entonces, en redes sociales, Moisés Sánchez Ramírez. Y mi número de celular es el 55 61 83 15 19. Entonces, a cualquier hora, en cualquier momento, asesoramiento, contención. Inclusive, yo sé que no soy psicólogo, pero he aprendido tanto de derecho como de psicología bastante, y creo que, pues bueno, eso es lo que me gusta, y hay que ser sororos, ¿no? Aunque sea un término utilizado en las mujeres, pero yo soy sororo. Entonces, pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Que nos faltan más hombres que eduquen hombres, y que esto crezca, ¿no? Y bueno, ya, ahora sí, por último, queremos agradecer a todos los que nos vieron a lo largo de estas transmisiones. Los esperamos el siguiente año para pues más pláticas así, que nos encantan, nos informan, y sobre todo son bastante útiles. Como decían nuestros panelistas, esperemos que el siguiente año estemos un poco más libres de todo este conflicto mundial en el que nos encontramos, pero bueno. Y me gustaría leer un último comentario que creo que resume todo lo que sentimos en este momento. Es de María Guadalupe Reyes y dice: reconforta mucho saber que profesionales como ustedes, además de excelentes panelistas, están aportando tanto para la erradicación de la violencia de género.
muchas gracias y felicidades por este foro. Creo que es lo que estamos sintiendo todos en este momento. Les agradecemos muchísimo y pues a todos los viewers, sigan a los 3 panelistas, sigan a sus proyectos y sigan a Lummus también. Y nada, estén pendientes del siguiente año porque vamos a tener más sorpresas. Y nada, es todo. Igual si tienen algún tema del que quieran que hablemos más a profundidad, háganoslo saber. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias a los 3 y a todos los que nos vieron el día de hoy. Nos vemos pronto.